Algunas novedades, Pablo, con respecto a la reunión. Se espera que Batakis, una vez que termine la reunión, dé algunas primeras referencias a través de las redes sociales y a las 5 de la tarde estaría jurando como ministra de Economía de la Nación. Bueno, la reunión que a esta hora está manteniendo la nueva ministra de Finanzas, que todavía uno podría decir designada, no en funciones, sí. Aunque bueno, es una formalidad, ¿no? Supongo que la propia reunión con el presidente Alberto Fernández tiene que ver con ya estar cumpliendo con su rol sí. de ministra de Finanzas y Economía. Y se entiende que va a dar a conocer algunas referencias, como decíamos, una vez que termine la reunión. Las principales referencias que va a hacer una vez que termine, con respecto a los desafíos que tiene, que no son pocos, Pablo. Muchos desafíos. Habrá que ver qué es lo primero que señala. ¿Te acuerdas cuando se anunció la guerra? Que después al final... ¿La guerra contra la inflación? Sí, que al final fuimos con una onda y una gorra puesta para atrás. La perdimos, ¿no? Bueno, y no, en realidad uno cuando se anunciaba la guerra se anunciaba una batería de medidas. Sí. Eso era lo que uno esperaba. Y fue la confirmación de precios cuidados. Y no terminó siendo más que una cuestión discursiva. Habrá que ver ahora si en estas primeras definiciones de la flamante ministra nos encontramos con medidas concretas o con un posicionamiento, si vos querés, más general, macro, que en definitiva busque calmar los mercados, no sé. ¿Viste esas cosas que aparecen como primera postal, no? Sí, sí. Uno de los primeros desafíos era saber a partir de las 10 de la mañana la evolución del dólar, el dólar blue y demás. Por ahora estable en el mercado, ¿no? Por ahora no hay grandes saltos en la cotización del oficial ni tampoco del blue, que sigue operando en 239 en esta primera hora de apertura de mercado. Bueno, este va a ser uno de los desafíos, pero vamos a hacer un repaso, a ver, y ayúdame a analizarlo. Dale. He marcado unos 5 o 6 puntos para saber qué es lo que debe... Y hay uno que no lo puse ahí, pero que lo vamos a charlar después. ¿Cómo no? A ver, el primero es recuperación del salario. ¿Qué se le cuestionaba a Guzmán? Porque Guzmán crecía la economía. Sí. Había mejoras en el empleo. Estaba creciendo muchas actividades productivas. Teníamos exportaciones récord con el tema de los cereales. Pero ¿qué se le recriminaba a Guzmán fundamentalmente? Que estaban perdiendo los salarios frente a la inflación. Sí. Y que este año iba a ser, además, una caída más abrupta. Y esto tenía que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los lineamientos que definían determinadas políticas. A ver. Los ingresos de los trabajadores vienen en caída en los últimos 6 años y a pesar del crecimiento económico no logran superar un proceso inflacionario que podría este año estar por encima del 60%. La situación es aún más grave entre los trabajadores informales. Acá tenemos uno de los grandes desafíos de Batakis. Claro. La recuperación del salario. Segundo punto, ¿qué dicen es la razón por la que Guzmán se fue? Guzmán veía que le estaban frenando la segmentación de los subsidios energéticos. Bueno, que este fue un punto clave, absolutamente decisivo, ¿no? El tema de los subsidios. Bueno, en el área de energía hay dirigentes que responden a Cristina. La política de Guzmán tenía que ver con lo que decía Fernández. Bueno, la demora en la implementación del nuevo esquema de segmentación tarifaria habría sido el detonante. Digo, bueno, Guzmán, si no me van a dejar armar esto, nos vamos. ¿Qué dicen por el lado del cristianismo? Guarda que la clase media va a sufrir un aumento tremendo si se aplica esta segmentación. Sí, a ver, Guzmán lo defendía con un aumento del 20% a la clase media. Claro, que no se tocaba el subsidio a los más vulnerables y una tarifa plena a un 10% de la población. El tema es que en la segmentación vos tenés distintos niveles de ingresos, ¿no? El que se acerca, el que tiene arriba de los 150.000. El que quedó cerquita de no tener subsidio al que recién llegó apenas. Efectivamente. Y a ver, hay alguien que gane 150.000 pesos en la Argentina hoy que es millonario si tiene la canasta básica 100.000 pesos. No. Bueno, pero ese dice va a tener un aumento del 20%. Bueno, lo que señalan desde la Secretaría de Energía que esto va a ser mayor. Dicen, no, ojo que en la letra chica, en la segmentación, la clase media va a sufrir y vamos a pagar un costo político más alto. ¿Qué hicieron? Lo frenaron. Y bueno, esta era una de las razones por la que dijo Guzmán, bueno, si no lo puedo aplicar, me voy. Ese frenar es seguir aplicando subsidios. No, claro. Y seguir agrandando el déficit fiscal. Bueno, la discusión aquí es que se discutió en lo general. A ver, en lo general, ¿qué podemos decir? Está bien que los que más tienen paguen más y que no se los subsidie. Esa puede ser una concepción general. Ahora, cuando vos ves la letra chica, en el medio hay un enorme abanico de afectados. Una de las cuestiones que también se planteó ahí, que fue por la que se frenó la segmentación, es que iban a aumentar un 65% las tarifas para las pymes. Claro. Cuando vos aumentás un 65% de la tarifa para las pymes, te aumenta la inflación. Sí, porque y ahí le estás trasladando también a la gente un costo. Sí, claro. Bueno, por eso no eran tan sencillos los elementos que dijo Guzmán, bueno, ¿no les gusta?
me voy. Dame el Twitter, pasame el Twitter. Pasame el Twitter que escribo que me voy. Dale, a ver, vamos al otro. A ver, la inflación, la madre de todas las batallas. Aún en niveles elevados, la inflación había acumulado 2 meses consecutivos de desaceleración. Pensemos. Después del 6,7 en marzo, que había sido como el momento más grave, subió un 6% en abril y un 5,1% en mayo. Pero ¿qué pasa? En junio esa situación se iba a revertir. Nuevamente iba a aumentar y se iba a modificar ese esquema de desaceleración. Se hablaba de que iba a estar por encima del 5,1%. Es evidente que había sido apenas una pequeña caricia, un pequeño impasse, ¿no? En una situación que evidentemente era muy grave. Pero si no, claro, si no desacelerás un 7%, ya. Ahora, acá se abre una discusión, ¿no? ¿Es posible en el corto plazo frenar la inflación sin ajuste, sin enfriar la economía? Lo que planteaba el Fondo Monetario Internacional es que en el semestre, con un mayor colchón social, alimentario, que se iba a dar en el primero, mayor gasto social, la maquinita y demás, que en el segundo semestre iba a haber un enfriamiento de la economía. Y eso es lo que veían venir también algunos sectores del cristianismo. Decían, bueno, si se enfría la economía, ojo que el paso posterior son las elecciones y perdemos. Sí. Pero además un enfriamiento de la economía es mayor pérdida del poder adquisitivo. Porque a la inflación le agregás recesión, es el combo el peor de todos. Ahora, ¿existe una manera de frenar la inflación de otro modo? Porque también hay que ver la historia argentina, ¿no? Porque hemos tenido inflación, pero seguía el consumo. Entonces, a ver, ¿qué ecuación se puede dar acá? Bueno, si no podemos revertir la inflación, por lo menos que no pierdan los salarios. Entonces, que haya, y ayer lo planteó Cristina Fernández en su discurso, aumentos por decreto y un salario universal. Entonces decimos, bueno, que haya, de alguna manera, el Estado imponga que los salarios vayan por encima de la inflación. Con una inflación del 60 y 70%, no sé cómo se hará. Pero bueno, este es uno de los desafíos. Yo creo que cuando agarró esa carta, cuando le dijeron, abrí esa carpetita. Ahora, lo que no puede decir es que no se sabe lo que agarra. Porque esto no se va a sorprender. Se sabe, está claro. Y además, bueno, después te voy a decir un dato más, pero vamos a terminar la referencia del repaso. A ver, el otro tema son las reservas. Una de las enormes críticas que se le da a Guzmán es que dicen, bueno, ingresaron 19.000 millones de dólares por la venta de granos al exterior y las reservas no se vieron. Guzmán que decía, bueno, pero yo tuve que pagar más subsidios por energía. Esta es la explicación que da. Desde el kirchnerismo dicen, no, lo que pasa es que se transfirió mucho dinero a empresas privadas a través de las importaciones y que el freno ha llegado tarde. Desde el día en que el Central anunció más restricciones en el régimen de importaciones y hasta el jueves la entidad compró dólares. Es decir, la medida en el corto plazo funcionó. Hoy hay reservas en términos brutos, no quiere decir que la plata esté en el Banco Central, de 42.784 millones de dólares. También señalan de que frenar las importaciones va a generar más inflación porque te aumentan los precios de los que están acá, no tienen la competencia externa. Bueno, ninguna ficha se cambia sin que pueda rozar a la otra. El otro elemento es el mercado cambiario. La brecha será la variable clave a monitorear. Los economistas esperan que se mantenga en torno al 90 y el 100%. Si esto ocurriera, sería más o menos lo que sucede acá. Ahora, ¿no? Pero también hay algunos que dicen, bueno, pero en algún momento la devaluación va a llegar. ¿Cómo van a manejar ese mercado cambiario? Acá aparece otro elemento. Bataki, y este es el dato que yo te quería dar, logró un equilibrio fiscal en la provincia de Buenos Aires cuando era ministra de Economía, que era algo impensado. Decían, esto es imposible de hacer. Bueno, logró un equilibrio. Dicen que es muy devota de evitar el déficit, ¿no? De encontrar equilibrios fiscales. Que esa es una de sus cuestiones primarias, la que tenía Kirchner. ¿Te acuerdas, Néstor Kirchner? Tenía una obsesión con lograr el equilibrio fiscal. Bueno, Bataki dicen que va por la misma línea. Entonces, si no vas a apelar a la maquinita, ¿cómo te financiás? Bueno, a mediados de junio se produjo un colapso de la cotización de los bonos en pesos ajustable por inflación, que ya habían tomado un globo muy grande. Finanzas logró sortear, Guzmán logró sortear las últimas licitaciones, incluso lo vio como uno de los éxitos de su gestión, Guzmán, y lo puso en el Twitter, ¿no? La pregunta es, si vos no querés más financiamiento en pesos para no engrosar la inflación, decir, bueno, vamos a frenar un poco la emisión y demás, ¿no?
ahí hay toda una discusión, porque Cristina Fernández dijo que el déficit no es el motivo de la inflación. No coincide con eso. De hecho, planteó lo que sucede en Europa, ¿no? Que tienen muy poca inflación y un déficit en algunos casos de 4 puntos. Entonces dice, este no es el motivo. Bueno, habrá que ver cómo se financia, porque los mercados internacionales no le van a abrir, o por lo menos no están proclives, porque además se espera también una regresión de la economía en el mundo. Sí. Son muchos elementos. Yo no sé qué le estará diciendo Fernández a Bataki, ni qué le responderá Bataki a Fernández. Bueno, ya llevan, para dar un dato, Pablo, 3 horas de reunión. 3 horas de reunión. 3 horas. Bueno, en lo que va de junio, con datos hasta el 27, el Banco Central, y esto tiene que ver con el déficit fiscal, emitió más de 460.000 millones de pesos para comprar bonos. Aunque el verdadero número para el cierre de este mes es al menos de 600.000 millones. Aumentó, además se pagaron el bono y demás. Bueno, yo sumaría entre todos estos elementos que hemos planteado una cuestión que a mi criterio es clave, que va acompañada con el poder adquisitivo. Que no se trata solo de poner más plata en el bolsillo de la gente, sino de permitir que puedan desendeudarse. Hay muchas familias que hoy están comprando los alimentos con tarjeta, que debieron, bueno, ni hablar de los que están metidos en los créditos UBA, o en los planes de autoahorro. Creció exorbitantemente. El endeudamiento de las familias es muy grande porque las familias no pueden anticiparse a la inflación. Un comercio, lo que fuera, bueno, de alguna manera va metiendo, aumenta la ropa o lo que fuera. Cuando vos sos asalariado no puedes anticiparte a la inflación. Cobras esto y si el mes que viene vale menos, es lo que cobras. Claro. No tenés manera de modificar. Bueno, esto ha provocado un fuerte endeudamiento de la familia. Y acá no se trata de solo el rol del Estado, sino de las políticas, por ejemplo, hacia los bancos, las financieras y demás. Que este es otro elemento que la ministra debería tener en cuenta, porque por ahí a lo mejor nos encontramos con que subir los ingresos no alcanza. No solamente porque te sube la inflación, sino porque además vos ya venís con una carga muy fuerte como familia. Bueno, ¿querés ser ministro de Economía? No por ahora, Pablo, yo te agradezco. Te agradezco. ¿Tenés alguna respuesta para Bataki? Te agradezco. Tengo el celular de Bataki, ¿querés mandarle un WhatsApp? Te agradezco la oportunidad que nos estás dando, pero la dejamos pasar por ahora. Ay, cuántos desafíos que tiene esta mujer, ojalá que... sí, por el bien de encuentre todo, respaldo político. Acá ya no hay más política, por el bien de todo. Absolutamente. Esto es por el bien de todo. Bueno, nada podrá hacer Bataki si no hay un acuerdo político fuerte. Y un acuerdo político, porque son desafíos inconmensurables los que enfrenta la Argentina. De eso hablamos ahora. Gracias, Pablo. Iba a decir algo más, A ver. No entraron los dólares por Borja. No, bueno, ¿qué pasa con el...? ¡Ojo, Bataki! Ojo, Bataki. Que no estamos pudiendo comprar a Borja. Liberá el cepo para que River pague. Gracias, Pablo. Nos vemos.